Y llegó el turno de los planes para el fin de semana. Muy buenas noches a todas las familias que se conectan hoy con el turno de la noche del turismo y la gastronomía. Es hora de alistar maleta porque nos vamos de recorrido por los municipios de Santander, aquí en el turno de la noche. Hoy el turno es para el turismo, la historia y esa identidad cultural que nos identifica. Por eso tenemos ya en casa a nuestro invitado. Él es Didimo Romero Ardila, consejero departamental de Patrimonio Cultural, quien nos va a explicar qué significa cuando estamos, digamos que con ese galardón o con ese certificado de Patrimonio Cultural o Patrimonio Inmaterial de la Humanidad o a nivel nacional. Démosle la bienvenida, que ya está aquí en nuestra casa el maestro Didimo Romero Ardila. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Usted tome asiento, porque acá no vamos a aprender solo yo y las personas del equipo que están en producción, sino nuestros televidentes. Vamos a conocer esa diferencia que hay, porque normalmente siempre decimos como, bueno, este municipio o este lugar o estas fachadas o esta arquitectura está catalogado como patrimonio inmaterial o cultural de la nación o de la humanidad. Y realmente no tenemos ninguno de la humanidad en Santander, por ejemplo. Usted nos va a explicar cómo es todo este tema, ya maestro, usted. Muchísimas gracias, de verdad es muy importante este gran espacio porque nos ayuda a comentar en todo el departamento de Santander, en el Gran Santander y en toda Colombia lo grande que es este tema del patrimonio cultural. Y lo has dicho hace un momento, el tema de la diferencia entre el patrimonio material, el inmaterial, las declaratorias del patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad, en fin, todo este contexto es el que queremos poner en evidencia, pues, para que la comunidad también nos entienda este gran tema que es importante. Como un maestro en artes escénicas y en la danza, que es uno de sus enfoques, que ya vamos a hablar también por qué la danza, sabe todo este tema del patrimonio cultural, sabe cómo logramos ser certificados, qué requisitos hay que cumplir y cuáles son los municipios que cumplen con uno de ellos. Sí, de pronto esa gran relación es con el arte, más exactamente con la cultura, con todo lo que nos identifica, y esto pues me ha llamado mucho la atención desde toda mi vida. De hecho, pues soy oriundo de una región que es bastante arraigada al folclore, la región beleña del municipio de Jesús María, y esto me ha dado siempre una característica muy importante, y es que nos ha permitido mostrarnos a nivel nacional, a nivel internacional y aquí a nivel local, a nivel regional, de todo lo que somos, cómo pensamos, cómo podemos nosotros interrelacionarnos con las demás culturas, con las demás personas. Entonces esa es la gran riqueza de de pronto de ese matrimonio, digámoslo de esos términos, del arte, la cultura, las expresiones con el patrimonio cultural. Maestro, empecemos por los 4 municipios que están catalogados como patrimonio cultural de la nación, ¿sí? A nivel nacional, no de la humanidad, sino de la nación. Sí, Santander tiene una gran riqueza importantísima en conjuntos arquitectónicos. Todos los municipios de Santander tienen una belleza exuberante, patrimonial, arquitectónica, una gran riqueza en todas sus gentes, con los saberes, pero reconocidos a través del Ministerio de Cultura. Los 4 conjuntos arquitectónicos que han tenido una declaratoria nacional está Barichara por excelencia, Girón como monumento o patrimonio nacional, Socorro y San Gil. Esos son los 4 conjuntos arquitectónicos que por sus características inigualables los ha reconocido el Ministerio. Estamos hablando de como 1963 que fueron declarados. Pero también existe otros municipios con unas virtudes enormes, en el caso de Charalá, Zapatoca, en fin, muchos municipios de las distintas provincias que ameritan tener esos reconocimientos. Ahí se está trabajando un proceso muy importante con Charalá, porque tiene un reconocimiento de una ley del Congreso de la República
como patrimonio nacional por la historia, y se está haciendo un proceso importante con el municipio, con las autoridades municipales, donde estamos diciéndole, bueno, lo importante es definir qué es lo que queremos que sea relevado, que sea resaltado como patrimonio de acuerdo a esa norma, porque fue muy general la declaratoria que hizo el Congreso de la República. Y pues para ello se hace necesario como enfatizar un poco más en ese contexto de qué es lo que se quiere. Pero estos 4 conjuntos arquitectónicos tienen una connotación importante porque, aparte de que están reconocidos como patrimonio nacional a través del Ministerio de Cultura, pues también en una de los procesos que ha hecho Fontur en el tema de turismo, pues también tenemos otras declaratorias importantes en Colombia, y son los municipios patrimonio, que tienen una relevancia importante en el turismo. Esos pueblos patrimonio de Colombia, son 18 en total que tienen en este momento identificados el país, y dentro de esos Santander posee 3 pueblos patrimonio, que está Girón, El Socorro y Barichara. Son los 3 pueblos patrimonio. O sea, ahí Girón y Barichara repiten. Repiten por su belleza, por su arquitectura, por su riqueza importantísima en la arquitectura. Tienen esos reconocimientos adicionales, que esos son pues aportes importantes al turismo que se debe aprovechar, pues, en el buen uso del término, para que pues las comunidades, los municipios, para que el departamento se desarrolle vertiginosamente en el tema de turismo. Eso es importante. Maestro, usted es experto en los eventos culturales, en las manifestaciones sociales que vivimos en nuestros municipios. Ya que menciona estos 4 que son patrimonio declarado, ¿cuáles son insignia de cada uno para que los tengamos presentes? Porque es que en el turno de la noche lo que buscamos, nuestro objetivo y el de la gerente, es poder hacer planes en familia, promover nuestro turismo, pero sobre todo que nosotros, los propios, conozcamos qué hay en nuestra identidad cultural. Claro, bellísimo, porque estos municipios, continuando hablando de esos 4 conjuntos arquitectónicos, aparte de eso tienen unas grandes riquezas. El tema del patrimonio inmaterial, que está representado en las músicas, en las danzas, en la gastronomía, en los saberes populares. Cada uno de estos municipios tiene un elemento importante que enamora más al turista, es decir, la persona que viene de otra parte del país o de otra región del mundo y llega a Santander a conocer la riqueza arquitectónica y cultural de estos municipios, pues no solamente es la arquitectura con la que se van a encontrar. Si vamos a Girón, no nos vamos a encontrar solamente con la arquitectura, que es bellísima por su estructura colonial. Vamos a encontrar también la gastronomía, y de pronto algún evento cultural insignia de Barichara o de Girón, que nos podamos anotar ese plancito para no perder. Sí, la Semana Santa en Girón es uno de los componentes importantes que se tienen en cuenta dentro de la recuperación. ¿En Barichara cuál sería? Pero en Barichara Barichara hay un cúmulo mucho más amplio de manifestaciones y de eventos importantes, porque ahora Barichara pues se convirtió también en ese gran escenario de mostrarle al mundo todas esas riquezas, todos esos atributos culturales. Entonces allí tenemos los festivales de cine, tenemos los encuentros de artesanos, tenemos los mejores talladores en piedra, están en Barichara, las mejores artesanías, su gastronomía, las fiestas populares, las fiestas tradicionales, en fin, es una riqueza enorme que casi cotidianamente se viene ya desarrollando. Entonces eso es una riqueza enorme, monumental. Y ahora para nuestra provincia comunera. En nuestra provincia comunera, Socorro, si nos vamos al Socorro, encontramos toda esa riqueza cultural de la historia del Socorro. Todo el componente histórico del Socorro es un hecho supremamente importante. ¿Algún festival insignia que tenga y el el Socorro? festival insignia que tenemos en el Socorro, el festival del concurso de música del maestro José A. Morales, es nuestro cantor de la patria, y esto pues todos los meses de septiembre cada año se desarrolla ese gran encuentro con la música tradicional colombiana. Vienen artistas, grupos, músicos de todas las latitudes del país. Entonces esto hace grande al municipio del Socorro. Bueno, ya dijimos Barichara, Socorro y Girón.
Girón, Ya nos vamos. falta un cuarto. Y nos vamos para San Gil. San Gil. Bueno, San Gil lo mismo, una gran riqueza cultural, todas sus manifestaciones musicales, la danza, la gastronomía. Un componente adicional que enriquece todo eso es ese atractivo turístico que tiene. Pero si vamos a hablar... Espéreme un momentico ahí. Un atractivo turístico que siento yo hemos dejado perder como propios y como visitantes también. Hemos dejado de caer un poco ese patrimonio de la infraestructura que tenemos. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos ahí usted como certificado de la UNESCO, además, que también tiene esa certificación? ¿Cómo hacemos para recuperarlo? Sí, se está haciendo un proceso ya con las administraciones locales, importantísimo que los alcaldes están pues enfocados en este proceso. La gobernación del departamento está también trabajando en este proceso y eso es supremamente importante porque es necesario que exista esa voluntad política, es necesario que exista ese componente importante de decisión de querer seguir trabajando fuerte en estos temas que son importantísimos del patrimonio, porque cuando tenemos identificados todas esas manifestaciones y toda esta riqueza cultural, pues aseguramos que el turista venga y encuentre ese componente y que ese turista satisfecho traiga más turistas, lleguen más visitantes, se reactiva la economía de la región, de lo local, del departamento. Entonces, en eso estamos comprometidísimos todos y avalo pues que las administraciones tanto regional como local están vinculadas con los procesos. Entonces vamos al municipio de San Gil y una de las manifestaciones, por ejemplo, que lo ha identificado muchísimo es también un festival de música, el Festival de Música Sacra y de Música Colombiana. Toda la Semana Santa es el gran encuentro con la música sacra, con la música colombiana, con todas las manifestaciones. Y que haciendo un paralelo, qué pena, con Pamplona, por ejemplo, en la Semana Santa bellísimo. También vemos esta celebración de la música sacra, lo importante que es y el impacto que ha tenido a través de la historia, ¿no? Las personas que se vinculan y lo que sucede alrededor de este tipo de festividades. Sí, eso es lo que verdaderamente hace riqueza y tal vez digo que eso es lo que nos hace hermanos en ese gran Santander, porque igualmente Norte de Santander, con toda su cultura, con toda la riqueza enorme que nos identifica, que nos une muchísimo en las músicas, en las danzas, en las manifestaciones, en la gastronomía, en los saberes, pues somos un solo territorio. Porque, maestro, aquí somos el Gran Santander. El Gran Santander. Ya vamos a mostrarles a todos nuestros televidentes y a usted también las experiencias que vivimos alrededor de todos los municipios después de este pequeño corte comercial. Y regresamos con el turno de la noche, hoy hablando con el maestro en artes escénicas, maestro también en la danza, quien nos está contando un poco también qué es como tal el patrimonio cultural, material, inmaterial de la nación o de la humanidad. ¿Por qué algunos municipios tienen este certificado? ¿Por qué son galardonados? ¿Y qué tienen detrás para que esto pueda suceder? Maestro, veníamos hablando de cómo transcurre en los diferentes municipios estas festividades, toda la riqueza que hay cultural, gastronómica, turística, pero enfoquémonos ahora en cómo se logra que ese patrimonio trascienda, pueda ser reconocido a nivel país, a nivel internacional sobre todo. Algo importante que se debe tener en cuenta es que ese patrimonio tiene que ser reconocido y tiene que ser adoptado por las propias comunidades. Es decir, si en la región, si en el municipio, si en el departamento, en el territorio, la misma comunidad no asume que eso es propio, es bastante complicado, porque pues encontraríamos como una decepción, como un vacío. Entonces siempre hemos enfatizado que el patrimonio tiene que estar reconocido por las comunidades para que se apropien de esa riqueza. En eso sí existe una gran riqueza en Santander. Las regiones del departamento tienen un potencial enorme, las gentes están totalmente apropiadas de su Pero si patrimonio. tenemos un potencial enorme, maestro, ¿por qué no somos reconocidos por la UNESCO, por ejemplo? Sí, es un proceso que es bastante dispendioso.
Es un proceso que tiene que llevar unas etapas en cuanto a cumplimiento de estándares, en cumplimiento de lineamientos, que eso es lo que es complejo. Para lograr o escalar mejor todos esos espacios, se necesita que desde lo local se reconozca, que desde lo local la comunidad se apropie y diga, listo, yo quiero que el próximo evento o estos eventos, estas manifestaciones sean reconocidas a nivel municipal como un bien de interés cultural municipal. Cuando eso sucede, el departamento dice, listo, ya están reconocidas por el municipio, vamos a reconocerlos departamental y posterior el Ministerio de Cultura. Cuando esas tres líneas las hemos avanzado, se puede hacer un proceso que es precisamente ahora, más luego hablamos de otros términos, de unos procesos que se están avanzando en Santander, pero buscando de que el Ministerio de Cultura, la Cancillería, eleve ante la UNESCO una cuarta declaratoria que ya sería la mundial, pero tenemos que surtir esos 4 efectos anteriores. Maestro, a veces siento yo que nos preocupamos mucho más por estar en la lupa internacional, mundial, que tener ese sentido de pertenencia por lo nuestro, reconocer la historia que ha pasado años atrás, sobre todo reconocer ese pasado que no fue, digamos que muy bueno, lamentablemente, para no repetirlo. Y esto sucedió precisamente en Charalá, Santander. Yo le dije que le íbamos a mostrar algunas experiencias de las que hemos vivido aquí en el turno de la noche, sobre todo que a Charalá no le hemos atribuido en la historia lo que realmente merece, pero veamos por qué. Un pueblo que nació del sueño. Su origen, como muchos de los pueblos colombianos, está envuelto en leyendas y relatos populares. Fundado oficialmente el 4 de septiembre de 1772 por el capitán José Ignacio de Pombo, Charalá se situó en un terreno fértil que le permitió prosperar con el paso del tiempo. El pueblo, rodeado de montañas verdes y de ríos que serpentean por el territorio, fue concebido como un asentamiento agrícola, dedicado principalmente al cultivo de maíz, café y caña de azúcar. Sin embargo, más allá de su producción rural, Charalá guarda una historia de lucha, de resistencia y de valentía. En el contexto histórico de la independencia de Colombia, se convirtió en un importante escenario de batallas, donde el grito de la libertad resonó con fuerza en las montañas santanderianas. Pues si hablamos de historia y de independencia, tenemos que empezar y arrancar por Charalá, porque sería algo como hablar de tu vida sin haber hablado de dónde naciste, ¿sí? Entonces, creería que por eso el apelativo de Charalá, que hoy en día pues todos se lo copian y se lo pelean y eso es bien, pero que realmente lo merece Charalá, la cuna de la libertad de América, que es conocido. Somos tan invisibles que tardaron solo 194 años para que a Charalá se le dé algún reconocimiento. Pues hasta el 12 de julio de ese año 2013, el Congreso de la República aprobó una ley que fue la 1644, en la cual Charalá es declarado como Pueblo Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. 194 años después, pero dicen los abuelitos, más vale tarde que nunca, ¿sí? Y eso obedece a 5 hechos históricos muy marcados e importantes en nuestro país. El primer alzamiento fiscal que hay en nuestro país, sus antecedentes están acá en Charalá. En 1725, acá en este lugar, frente a la iglesia, más de 100 charaleños se oponen al nombramiento de Diego de Vargas como regidor y es considerado uno de los primeros alzamientos fiscales del país, en 1725. Hacia el año de 1774 empiezan las primeras escaramuzas o indicios de la Revolución Comunera, con el líder comunero que está allí la estatua de nuestro parque, José Antonio Galán Zorro, que es charaleño. Pero no porque haya nacido Galán Zorro, en Charalá fuimos comuneros, sino es donde inicia realmente el movimiento comunero. Sus calles empedradas, su arquitectura colonial y su cercanía a la naturaleza parecen contar las historias de antaño, mientras que la memoria de aquellos que lucharon por la independencia de Colombia permanece viva en el espíritu de los charaleños. La ciudad, que en sus inicios fue solo una pequeña aldea agrícola, hoy se alza como un símbolo de resistencia y patriotismo. Aparte de que tenemos 4 casas museos, entre ellos el Museo del Algodón, el Museo Mujac, la Casa de la Cultura con también su Museo Arqueológico Histórico, la Casa en Memoria Galán, pues hay todo un legado histórico que estábamos mencionando con el tema de Revolución Comunera, que íbamos en 2 hechos, el alzamiento fiscal, Revolución Comunera. Hacia el año de 1810 es muy conocido para todos en Colombia el famoso grito de la independencia.
Pero aquí es partícipe otro charaleño, que nace precisamente aquí a mi izquierda, en esta casona, donde nace José Blas Acevedo y Gómez, el famoso tribuno del pueblo, promotor del grito de independencia y quien redactó el acta de independencia el 20 de julio de 1810 en Santa Fe, también charaleño. Pero como quedamos con la independencia un poco a medias, más en el papel que en la realidad, comenzando más o menos 1816, al comenzar, surgen las milicias, donde de 26 jefes de milicias, 17 eran charaleños, y estaba la muy reconocida María Antonia Santos y Plata, que tenía sus haciendas La Mina y El Latillo, aquí a 15 kilómetros, hacia el lado donde hoy en día es Coromoro. Ubicado en la región andina, Charalá se encuentra a una altitud que varía entre los 1.500 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga una gran variedad de microclimas, desde los cálidos de las zonas bajas hasta los frescos y húmedos de las tierras altas. Esta diversidad de alturas y condiciones climáticas permite una flora y fauna extremadamente rica y variada. Estamos en el Santuario de Flora y Fauna, Guanentalto del Río Fonce, más conocido como el Santuario de Virolín o Parque de Virolín, donde tenemos los ríos de agua roja, que allá sacas el agua en un recipiente y el agua es roja, donde tenemos alrededor de 76 especies de mamíferos, 6 de ellos en vía de extinción, como oso andino, oso anteojos, danta, codón, puma, triguillo, venado rojo y muchos otros más. Tenemos más de 300 especies de aves, 200 especies de orquídeas, tenemos de los 12 santuarios con la mayor representatividad de especies leñosas como el pino romerón, palma de cera, el trigonobalanus, el celsa o roble negro, que en toda América solo lo hay en Colombia en 3 zonas, entre ellas Parque Farallones de Cali, Cueva Los Guácharos en el Huila y en el parque acá en Virolín, en Santander. Un pueblo que no olvida su pasado y que honra a aquellos que con esfuerzo y dedicación contribuyen a la construcción de la nación. Y ahí teníamos un pequeño resumen de lo que se ha vivido a lo largo de la historia en Charalá, este municipio reconocido pero poco visible. La gente sabe que es Charalá, ha escuchado a los chalaleños antes, ¿no? Porque la R aprendí Charalá. en esta visita que no existía, al igual que Barichara, ¿no? Era Bahía Chala, se decía antes. Okay, y en correcto. programas anteriores del turno de la noche estuvimos hablando también con expertos porque tuvimos al maestro Guevara contándonos un poco de esta historia y cómo no se atribuyó realmente toda esta estrategia que hicieron en torno a la batalla de Boyacá. Se le dio el crédito únicamente a Boyacá y Charalá, ¿dónde quedó? Sí, nos quedamos cortos, podríamos decir, en eso, porque el reconocimiento ha sido más nacional, pero dentro de lo local se ha dejado como de lado hechos tan importantes. Y algo de eso es la del Pienta, ¿no? O Claro, sea, estamos por hablando supuesto. de la de Boyacá como crédito final de todo lo que sucedió, pero antes de eso... Antes de eso Con la- hubo hechos importantísimos que merecen tener una relevancia importante dentro de la historia y es precisamente eso, la celebración del 4 de agosto en Charalá. Eso tiene una connotación importantísima para el país, pero lastimosamente nos hemos dedicado a mirar desde la batalla de Boyacá en adelante y bueno, el resto de actividades, de acciones, pero el gran aporte que hizo en esta batalla de Pienta a la historia del departamento y a la historia del país es bastante significativa. Lástima que pues en eso hemos tenido como unos vacíos, la misma educación que hemos estado recibiendo y que hemos estado impartiendo está muy subjetiva en esos términos de darle a conocer a los niños, a los jóvenes, a los adultos, parte de esa historia tan importante que es esa riqueza cultural, histórica que tiene el municipio. De hecho, parte de esa declaratoria que habla de Charalá, del hecho histórico, es que hizo el Congreso de la República esa declaratoria, pero que quedó así como muy amplia y esa es la que necesitamos como enfatizar y poderla como soportar un poco más dentro de la norma, dentro de la ley de patrimonio del país, para que eso tenga un efecto importantísimo, pero sí merece el término de poder hablar de esos hechos tan notorios como la batalla del Pienta. Además que un dato relevante que conocía pero que de pronto no lo tenía tan presente era que la batalla de Boyacá no fue como tal una batalla, ¿no? Y fue gracias a Charalá, a todo el proceso que hizo antes de que llegaran a este sitio y que prácticamente esa, ¿cómo se dice? Como esa apresión
a la persona que estaban buscando no fuera, digamos que un encuentro, una dualidad muy fuerte, sino ya más calmado, un paso distinto, gracias a la estrategia que hicieron los charaleños. La estrategia, y eso fue lo que dio el origen, y la parte final fue la batalla, pues en Boyacá se generó la parte final, pero realmente lo que tiene un valor de connotación y un valor de verdad de análisis fue el hecho que se desarrolló en este puente, en esta batalla de lo que fue Pienta, que hoy pues estamos llenos de ánimo, tenemos el mejor deseo para que el municipio de Charalá siga siendo reconocido, los entes nacionales del turismo, del ministerio, como tratando de decirles, vea, miremos hacia Santander porque tenemos mucho de qué contar. Santander fue algo o ha sido siempre un bastión importante de la identidad nacional. Santander, norte de Santander y Colombia entera ha sido un bastón importante para el mundo. Pero bueno, nosotros nos vamos a alistar maleta, ustedes vayan sacando la de ustedes porque se vienen los tips por los recorridos de estos municipios después de este pequeño corte comerciales. Y continuamos en el turno de la noche, hoy una noche de cultura, de conocer un poco más porque somos patrimonio cultural, porque nuestros municipios son reconocidos a nivel nacional y a pesar de no estar certificados, maestro, igual estamos en el mapa mundial. Estamos con el maestro Dídimo, quien nos está contando un poco cómo se lleva a cabo todas estas certificaciones, por qué tenemos riqueza en nuestro gran Santander y qué lo hace diferente, maestro, por qué norte de Santander y Santander es tan importante en riqueza, en biodiversidad, nuestra fauna, nuestra flora. Somos un solo territorio, en primera medida, y tenemos ese gran impacto de la identidad, lo que nos hace distintos con los demás departamentos, con los demás territorios, es que somos la autenticidad manifestada en la música, en la danza, en la gastronomía, en fin, o sea, en todas esas manifestaciones que son propios de las gentes, de los territorios. Entonces, hablar del Gran Santander nos hace hermanos, de verdad nos hace hermanos, se borran esas barreras de que somos de arriba o somos abajo, que somos del norte, que somos del sur, no, somos el Gran Santander con una identidad, totalmente una diversidad cultural, una diversidad dentro del arte y sobre todo esa biodiversidad que es la que también nos hace ricos, nos enriquece a nivel nacional, a nivel regional. Maestro, usted que ya ha sido jurado de grandes festivales a nivel nacional, que ha estado por el Caribe, por ejemplo, que hay tanta riqueza también en el folclore, ese picantico, ese, digamos que ritmo que tienen caribeño, ¿qué ha visto usted de pronto allá, que de pronto en nuestro territorio nos haga falta? Yo pienso que no nos hace falta, sino al contrario, nosotros tenemos que asociar toda esa riqueza cultural, asociar esas manifestaciones de la música con este contexto también de la zona andina. Nosotros tenemos, a pesar de todo, aquí en Santander tenemos una gran riqueza y es que Santander no es solamente andino. Santander también tenemos, o sea, no tenemos solamente el bambuco, el torbellino, los cantos guabineros, sino también tenemos el otro contexto de la música de las zonas de la ribera. Entonces encontramos todas esas manifestaciones que son provenientes de la depresión momposina, como las tamboras, los bailes cantados. O sea, todo esto también forma parte de ese Santander del que hablamos. La zona del Magdalena Medio nos ayuda a enriquecer y a mostrar esa variedad cultural, esa multiculturalidad de lo que somos el territorio del Gran Santander. ¿Cómo contamos la historia a través de la danza? Porque usted, digamos que el enfoque que tiene es la danza. ¿Qué performance podemos hacer para contar nuestra historia, nuestra identidad? Que llegue de pronto un extranjero, no sepa absolutamente nada, incluso un local, porque a veces no conocemos realmente lo que pasa en nuestro territorio, y diga, esto sucedió a través de ese baile. Sí, encontramos que todas las manifestaciones danzarias en el país tienen un contexto histórico. Entonces, desde ahí
nosotros tenemos que mostrar precisamente esa riqueza cultural. Las danzas surgen muchísimo desde esa riqueza que ha nacido de las músicas, que nace de ese conocimiento de la historia, de esa religiosidad que, entre otras cosas, la parte religiosa también forma parte de esa identidad cultural, porque las festividades tradicionales en Colombia nacieron muchísimo en el entorno de la fiesta santoral, la fiesta a San Pedro, a San Juan, a la Virgen del Carmen, bueno, en fin, a todas las manifestaciones que son religiosas, y esto es lo que ha mantenido vigente ese contexto de identidad en los pueblos. Entonces, ¿y qué papel cumple usted en la danza? Usted es el que dirige, usted es el creativo, usted es el que, de cierto modo, digamos, como en una orquesta o digamos en una película se crean guiones, en la danza las coreografías, el significado de cada paso. Por naturalidad propia, pues siendo de esta región de la que inicialmente manifestaba la región beleña, que es una de las regiones ricas en cuanto al folclore, pues por tradición familiar empezamos con el conocimiento de las músicas, de los bailes del torbellino. Esto nos dio una importancia en querer indagar un poco más sobre esa manifestación, las fiestas tradicionales, lo que traía. Entonces, desde que yo estaba muy pequeño, veía, por ejemplo, a mis padres que ellos interpretaban o ejecutaban el requinto, el tiple. Mi madre cantaba la guabina, mi padre tocaba el tiple. Entonces, todo ese contexto como que se fue enriqueciendo y posteriormente a ello me di por la tarea de aprender a bailar un poco más sobre el torbellino, a conocer más de esa manifestación. Contémosle eso a nuestros televidentes, expliquemos un poco qué es la guabina, qué es el torbellino, qué es el tiple. El tiple es como una guitarra, pero tiene más cuerdas. ¿Qué es? El tiple, lo que nos identifica. Y se dice tiple, ¿no? No, triple, ¿no? No, tiple. Es tiple. Tiple es lo que nos identifica a nivel nacional. Santander tiene una connotación importantísima frente al tema de esa cultura musical en el tiple, y tenemos un referente, el único referente que verdaderamente muestra a Santander, Pacho Benavides. El maestro Pacho Benavides, de los primeros tiplistas que en Santander hicieron esa gran historia y que hoy le debemos a ese proceso de enseñanza y de ejecución del tiple al maestro Pacho Benavides como esa identidad. Por eso recientemente se hablaba en Santander, acá en Bucaramanga, del primer Festival Nacional del Tiple, ciudad de Bucaramanga, y nació precisamente con ese contexto. Y le cuento que después nosotros vamos a ahondar en un programa contándoles sobre eso, la historia que hay detrás, todos los maestros, porque esos festivales nos han llevado a nivel internacional, pero hay algo importante, y es que no están recibiendo el reconocimiento los artistas de los tiple, el reconocimiento tanto económico como de sustento, ya para que esto se vuelva una profesión para ellos que puedan vivir de esto. Sí, es decir, el dolor que hemos tenido siempre nosotros los artistas es ver cómo nuestros músicos muchas veces están siendo abandonados después de que han dado toda su vida al folclore, a la cultura del país. Por eso aquellos entes que hacen el recaudo y todo esto, hemos estado con la mira sobre esos entes para que verdaderamente le llegue ese aporte al músico, no suceda como lo que siempre hemos escuchado, que muere el maestro a los 80, a los 90 años y murió en la indigencia. Y eso es doloroso. Para nosotros los artistas en Colombia y en el departamento es supremamente doloroso cuando eso sucede y cuando esas noticias llegan con esa tragedia que el maestro y además que cuando hemos tenido la fue. oportunidad de hablar de cerca con esos artistas y preguntamos el tema económico, las cifras son aberrantes. Sí, sí. Entonces, bueno, vámonos con la guabina y el torbellino. Es parte de esa manifestación que nos identifica en Santander. El canto guabinero es de esa expresión propia de nuestras mujeres campesinas, de nuestros hombres laboriosos, que en la región, que en el sector, por ejemplo en este caso en la región sur del departamento, en la provincia de Vélez, se canta la guabina, el canto a capela, es decir, sin el acompañamiento musical se hace esa entonación melódica. ¿Y qué tipo de danza se hace con la guabina, por ejemplo? La guabina es el canto.
como tal, el canto melódico que se hace a capela o muchas veces acompañado del tiple y del requinto en un ritmo suave de torbellino. Y en la danza o en el baile sí es el torbellino el que nos acompaña, o sea, el torbellino con sus distintas manifestaciones, con sus distintas formas de bailar, más de 120 formas de torbellino se conocen para bailarlos. Entonces, los vestuarios, por ejemplo, que usan en la danza alrededor del torbellino, ¿tienen algo que ver, digamos que de las raíces, del origen de esta música o cómo funciona? Sí, claro, por supuesto, el vestuario tiene una importancia con respecto al tema de la identidad porque muestra parte de esa cultura. De hecho, una de las mejores bordadoras, de las mejores personas que elaboran estos trajes están arraigadas en esa región del departamento, en la región beleña. Encontramos a nuestras mamás, a nuestras hermanas, nuestras niñas ya trabajando en los bordados, en la elaboración de ese vestuario. Por eso, reconocimiento que haya tenido también el Festival de la Guabina y el Tiple con el traje tradicional beleño, lo hizo también el Congreso de la República. Hace falta como enriquecerlo y fortalecer más esa declaratoria para que se ajuste más dentro del enorme patrimonio, pero también tiene unos reconocimientos nacionales que también vale la pena reconocerlos y valorarlos. Pero esa gran riqueza que existe en esa región muestra todo ese contexto enorme de lo que somos los santanderianos. De hecho, mire, hay algo importante para contarles y es que en el próximo año, en esta vigencia departamental, administrativa departamental, para el próximo año estamos teniendo ya que el departamento va a iniciar el primer proceso, primera vez en que se hagan la declaratoria de las manifestaciones del patrimonio inmaterial. Y una de esas manifestaciones que van a ingresar a esa lista representativa tienen que ver con los cantos de la guabina y los bailes del torbellino. Eso está dentro del plan de desarrollo del departamento y el gobernador, siendo beleño, siendo de la región, pues está totalmente comprometido con ese componente importante. Entonces eso va a profundizar muchísimo, va a darle un plus especial a la identidad de la cultura del departamento y lo va también a mostrar a nivel nacional. Maestro, antes de irnos, 3 planes que le podamos dejar a nuestros televidentes donde podamos vivir festividades alrededor de la guabina, del torbellino, del tiple, en cualquier municipio de Santander, de Norte de Santander, de Colombia en general. 3 festividades. Bellísimo, encontramos, pues solamente 3 me limita porque tendríamos que, pero dejémosles 3 para que ellos vayan pero anotando. Claro, yo creo que uno de los importantes por su grandeza y su visibilidad es el Festival de la Guabina y el Tiple en Vélez. Bueno, esa es su casa, ¿no? Por eso no la recomiendo. Sí, en cuanto al tema de esas manifestaciones, por su autenticidad, por lo autóctono, está el torbellino del moño, que también tiene una connotación importante a nivel nacional. ¿Cómo así del moño? El baile del torbellino acompañado de la copla, esa copla picaresca. Pero tenemos algo importante y es que los niños están trabajando mucho sobre este componente y eso nos enorgullece muchísimo. Y bueno, vámonos con ¿Ese dónde lo podemos Jesús disfrutar? María, en Jesús María, también allá en la región sur del departamento. Y bueno, vámonos aquí por la zona del área metropolitana, Girón, con la celebración de la Semana Santa, es importantísimo. De la misma manera, Piedecuesta también tiene un componente importantísimo de la Semana Santa. Y en Norte, todas sus alguna tradiciones. festividad que no sea religiosa, sino así como Vámonos, de folclor. vámonos, claro, ¿cómo es? En Pamplona, los festivales de música, eso es vital, eso es importante que el pueblo colombiano conozca y se además que desplace ese también. clima que es delicioso. Delicioso, riquísimo, pero Pamplona tiene una gran riqueza adicional, aparte de la música, de la tradición, aparte de ser ese escenario importantísimo de la educación en Colombia. También tiene su gastronomía, que eso es vital. Eso te iba a decir, vital, turismo importante. gastronómico también encontramos en Pamplona con esas deliciosas tortas que se encuentran allá. La torta típica que viene negra con todo su, digamos que decorativo. Con ese decorativo tan delicioso. No, eso es extraordinario, de verdad que sí, encontrar toda esa manifestación. Pero las músicas, hablemos de los bambucos,
de Norte de Santander, hablamos de Brisas del Pamplonita, tan lindos temas que son supremamente importantes, que reconocen a una región y que reconocen a un espacio importante de la cultura en los departamentos. Y bueno, del Caribe, dejémosles ahí alguna ñapita a nuestros televidentes del Caribe, alguna festividad que no nos perdamos, donde realmente podamos conocer la identidad cultural del Caribe. Yo pienso que en el Caribe todos los municipios tienen un componente importante. Tienen algo por contar. Pero todo para contar. Pero ese gran escenario que tenemos es el Carnaval de Barranquilla. Cuando yo digo el Carnaval de Barranquilla, no es ir al jolgorio, ir a tomar la cerveza, sí, no. Porque muchas veces eso ha sido criticado, ¿no, claro, maestro? Es ir a la esencia del carnaval, ir a indagar por qué el tema de la danza, el torito, de la danza de las farotas. Mire, una de las riquezas importantes que tiene la zona del Caribe es ese hecho histórico de las farotas de Talaigua. Eso nosotros lo vemos, el pueblo colombiano lo ve y uno dice, bueno, ¿y los hombres por qué vestidos de trajes de mujeres? ¿Por qué los hombres como haciéndole mofa a las mujeres? No, es un hecho cultural, un hecho histórico que vale la pena que lo conozcamos. ¿Qué Entonces, significa? ¿Qué claro, significado las tiene? farotas de Talaigua se surgieron o nacieron precisamente en eso de que porque llegaban los españoles a posesionarse de las mujeres y los hombres en ese contexto de la defensa con la mujer, ellos prefirieron travestirse de mujer para poder enfrentar al español. Entonces de esa historia, de ese hecho histórico, es que nace hoy o está vigente hoy esa danza importante que se llama las farotas de Talaigua, y eso va uno a la zona de Talaigua Nuevo, en esa zona de la depresión momposina, y encuentra esa gran riqueza cultural. Increíble. Una familia importantísima en Talaigua, la familia Matute, es ese referente importante de esa manifestación que se tiene en la región, y es la región del Caribe. Pero también y que encontramos, desconocemos muchas veces. Claro, claro. Entonces, y que podemos también pecar, a veces por inocentes, a veces por no... Mire, hacer un poquito de esto total. Y de pronto tergiversar esa información, contar mal la historia, que es algo que nos pasa también. A veces llegan extranjeros y contamos mal esa historia y puede interpretarse de otras maneras. De otra manera, sobre todo porque las comparsas que se ven en el Carnaval de Barranquilla, entonces los hombres van con los trajes de mujer, van vestidos, van con maquillaje de mujer, con sus candongas, con sus sombreros. Entonces, claro, eso ante el desconocimiento anterior de eso genera otros conceptos. Opiniones. Pero nos vamos para un pequeño corte de comerciales. Ya regresamos con más de lo que es Colombia, nuestro patrimonio cultural e inmaterial. Ya regresamos. Regresamos con más y más del turno de la noche, hablando del folclore, de la historia, de la cultura, de nuestro turismo. Ya hicimos un viaje por Charalá, Santander, hicimos un viaje por los diferentes municipios del Gran Santander, incluso nos fuimos hasta el Caribe colombiano, también acá con el maestro en artes escénicas, con un enfoque en las danzas del departamento. Maestro, ahora sí llegó el momento de hablar o de tocar por qué ciertos espacios, lugares y territorios no logran ser patrimonio, así como el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, que sí es patrimonio cultural, digamos que certificado por la UNESCO, ¿sí? Pero ¿por qué, por ejemplo, el Cañón del Chicamocha, siendo el segundo más grande, no lo logra? No entiendo. Sí, una de las circunstancias que de pronto nos hace falta es precisamente eso, o sea, parte de esa identidad que nosotros poseemos no la tenemos reconocida en lo local. Entonces, ¿qué es lo que nos dice dentro de la norma a nivel nacional y a nivel internacional? Es reconozcámoslo desde lo local, lo regional, lo nacional, y ahí sí propongamos ante el mundo por qué es relevante. El Cañón del Chicamocha tiene unos atributos importantes. En este momento el gobierno departamental lleva ya unos años desarrollando este proceso en compañía con la Cancillería de la Nación, con el Ministerio de Cultura, con el Viceministerio de Turismo,
estamos en un proceso importante de que se reconozca el Cañón del Chicamocha con toda su riqueza arqueológica para que la UNESCO lo ingrese dentro de esa lista posible de declaratoria de reconocimiento. Y hay cientos de mitos, leyendas, historias, las comunidades que hacen parte del Cañón del Chicamocha, porque a veces solo vamos, tristemente también con ojos de turista, a tomarnos la foto, a disfrutar del ambiente, pero no conocemos, no nos adentramos un poquito más allá, como cuando vamos a la Mesa de los Santos y no vamos a los santos, no conocemos quiénes son parte de la Mesa de los Santos. Perfecto, entonces en este propósito que se está tomando en cuenta en la actualidad para que sea reconocido el cañón como un geoparque a nivel mundial, tiene que tener unos componentes importantes. Se viene trabajando desde ya los últimos 8 años, se viene trabajando en el departamento en asocio con la Nación para que se pueda presentar el dossier que identifique a este cañón ante la UNESCO y que sea reconocido. Para ello, pues, se ha avanzado vertiginosamente en el reconocimiento de los municipios que integran el cañón. Más de 17 municipios están en este momento en ese polígono que encierra todo el territorio del cañón. La provincia comunera, la parte de la provincia comunera, la provincia de Guanentá, ¿sí? Los que limitan, la provincia metropolitana y parte de la provincia de García Rovira. O sea, son más de 17 municipios que conforman ese polígono, que ya se les ha hecho un estudio bastante técnico, muy cuidadoso con respecto al tema de las manifestaciones, de la parte arquitectónica, de la parte geológica, su riqueza natural, en fin. O sea, es un contexto bastante fuerte, un contexto desde lo sociológico, lo antropológico, lo geológico, que se ha venido estudiando para que ese dossier que se debe presentar por parte de la Cancillería pueda llevarse a efecto a la UNESCO y que la UNESCO le dé ese merecimiento. El día que el Departamento de Santander tenga ese reconocimiento a nivel mundial, el turismo del departamento va a cambiar totalmente. Y creo yo que uno de los factores más importantes también es el tema de las vías, los accesos, las conexiones que tiene el Cañón del Chicamocha y que le hacen falta también. Sí, yo creería que ese es uno de los factores, digamos que a tratar y a trabajar, y que ojalá estos años sean así en construcción, en movimientos en nuestras vidas y se pueda lograr. Pero hablando de vías, de turismo, de conexiones, en Charalá, Santander, vivimos otra experiencia de turismo de aventura. Esto es un turismo de aventura no tan extremo, digamos que más para disfrutar en familia, seguro, un plan delicioso para que ustedes se agenden para estas vacaciones, y es el Pozo Lajas. ¿Usted ya ha ido? Bellísimo. ¿Ya fue? Bellísimo, claro, por supuesto. Bueno, nosotros también Esa es fuimos. parte de esa riqueza natural que poseemos en los pueblos de Santander. Aparte de eso, en todas las provincias existe una riqueza natural que eso de verdad es exuberante. Y Charalá tiene más de 300. Nos fuimos allá y nos pegamos un clavadito. Veamos cómo vivimos la experiencia. Aquí inicia nuestro recorrido por el turismo de aventura en Charalá, Santander. Nos vamos unos 10 minuticos más o menos por una inclinada y llegamos al destino. Un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Santander se lleva en su frescura un secreto que solo se revela a quienes se aventuran a descubrirlo. La naturaleza pues nos atraviesan 9 ríos, 57 quebradas, 290 arroyos, entonces hay más de 27 cascadas, 500 balnearios. El área de influencia del santuario de flora y fauna, que de los 12 del país es el de mayor representatividad de especies leñosas y todavía no lo conocemos. Tenemos el páramo de la Rusia, que es el páramo con la mayor variedad de Speletian, o más conocido como frailejones, que hay en Colombia y en el mundo, porque en el mundo solo hay 3 países con páramos, y acá tenemos más de 16 especies de Speletian registradas, siendo uno de los de mayor variedad y con también mayor conservación. Entonces hay mucho para conocer de Charalá en la historia, cultura y naturaleza, y todavía no es visible nuestro municipio. El nombre Pozo Lajas no es una simple denominación geográfica, tiene una raíz profunda en la historia local. Lajas hace referencia a las enormes piedras planas que sobresalen en las orillas del pozo, formadas por el paso del tiempo y el agua que se ha ido encargando de cincelar la roca con su constante fluir. No, pues desde que llegué aquí, desde que pisé el primer pie aquí, sentí una paz, sentí una alegría, sentí naturaleza, sentí salud.
y la verdad es un municipio muy tranquilo, ¿sí? Y volvería a venir cuantas veces la oportunidad se me presentara. Algunos dicen que sus aguas son capaces de curar el alma, otros aseguran que es un portal hacia otros mundos. Y sin importar la interpretación, el nombre Pozolaja se convierte en un enigma que añade magia al lugar. Pues me gusta la cascada, me gusta el tobogán, me gusta el agua natural que tienen, me gusta que es espacioso, que se puede nadar a profundidad, que es bueno para explorar. Pues la verdad es que acá esto es muy seguro y muy bonito. Esos niños que pues les da miedo, no sé nadar o que se sienten sobreprotegidos, que me hago entender. Entonces, no, pues que es seguro y que estén seguros de que acá pueden estar sin ninguna causa de molestia ni nada. Ya sin inseguridades y nada de eso. El ecoturismo se ha ido posicionando como una de las principales actividades en Charalá y el Pozolaja se ha convertido en un emblema de esta tendencia. Los visitantes no solo se sienten atraídos por la belleza del lugar, sino también por la tranquilidad que ofrece el paisaje, un refugio para quienes buscan desconectar del ajetreo de la vida urbana. En Charalá pues es la primera vez que vengo, no había pues visto un sitio tan espectacular, tan lleno de naturaleza, con diferentes atracciones, las cascadas, los pozos. Ahí pues me llamó la atención también el tobogán, un tobogán súper natural, y aire puro, tranquilidad, se respira, mejor dicho, salud. Y así se vivió la experiencia en Charalá, Santander, un plan delicioso. Además que escuchamos ahí al chiquitín como nos decía que es seguro, que no tengan miedo, que vengamos a visitar el turismo de aventura. Maestro, muchísimas gracias por ser parte del turno de la noche. Siempre va a ser bienvenido aquí. Gracias una vez más por trabajar por la identidad cultural de nuestro departamento. A usted, de verdad, y a todo el canal TRO, porque nos permite un espacio importantísimo de poder mostrar lo que somos, y al Gran Santander un enorme abrazo así inmenso como el cañón del Chicamocha, porque es el merecimiento para decirles lo grande que somos en estos territorios. Y ustedes en casa, alisten la maleta para que puedan cumplir todos estos planes y conozcamos juntos el Gran Santander. El recorrido continúa, así que no se desconecten. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.